Bienvenidos a un nuevo programa de Radialmente. Con ustedes, Gabriela González, Cintia Cabrejos, Alfredo Valencia y quien les habla, Martín Arévalo. Comencemos. Hola, bienvenidos al capítulo 12 de Radialmente. Hoy día vamos a abarcar la segunda parte del consumo de alcohol. Vamos a hablar exactamente ya de la parte perjudicial del consumo de alcohol, desde lo que se produce tras el consumo de una gran cantidad de alcohol, lo que sería la intoxicación aguda, consumo perjudicial, abstinencia, tolerancia, dependencia, que a veces suelen escucharse, ¿no? Lo primero, creo que en intoxicación aguda, y ya en cierta forma lo hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Es los efectos tras el consumo de una cantidad de alcohol en que... ¿no? Lo importante, ¿no? Decíamos que la primera parte después del consumo de alcohol es una desinhibición. Nuevamente, cuando esa... Alfred, ¿tú querías decir algo? Sí, me preocupa que Gaby siga tomando y no venga. Sí, no se podía acompañar, Gaby, es cierto. No está tomando, no seas mal hablado. Es verdad. No, de ninguna manera. Simplemente hemos tenido problemas para ponernos de acuerdo en los tiempos. A partir del último capítulo, se presentaron sobre todo muchas dudas en nuestro ingeniero de sonido respecto al uso y el abuso del alcohol. Y su experiencia personal, ¿no? Y su experiencia personal. Yo creo que sí es importante aclarar algunas de las cosas que conversamos en la última reunión. Pero sobre todo, José Carlos, todo tiene solución y hay tratamiento. Además, les digo a ustedes, les cuento que es posible que después de este capítulo algunos de mis amigos me quiten el habla porque están absolutamente en desacuerdo en que yo hable en contra del alcohol. No es en contra, simplemente estoy dando información sobre los hechos. Yo estoy dando información vivencial. Bueno, entonces estamos hablando de la intoxicación alcohólica. Y de esta primera fase en que hay esta desinhibición, ¿no? Entonces, a ver, el alcohol creo que en el momento en el que ya comienza a producir esa desinhibición, en que ya no somos como nosotros solemos ser. Porque no tenemos los frenos habituales. Ajá, exacto. entonces consideraríamos que ahí ya se está convirtiendo en un problema el consumo de ese momento. Por más que, porque mucha gente se escuda y dice, no, pero yo no tengo problemas con el alcohol. Bueno, en ese momento, en esa circunstancia, ya lo están teniendo. Ese día estás teniendo problemas con el alcohol, sí, porque estás tomando de una manera en que tus frenos habituales se están perdiendo. Y podrías decir, como decía Cintia en la sesión pasada, podría estar diciendo cosas que quizá no las dirías cuando estés completamente con todos despierto, los frenos puestos. Completo, o que puedas omitir algunas cosas, ¿no? Entonces, por ahí va el lado de la intoxicación, ¿no? Además de no sé si quieren comentar sobre los efectos físicos también en intoxicación aguda, ¿no? Sí, bueno, hablábamos un poco de los efectos de la intoxicación aguda la vez pasada respecto a qué ocurre con nuestra capacidad de movimiento, con nuestro equilibrio y cómo el alcohol es una sustancia depresora, ¿no? Por más que no lo parezca, sí es depresora porque, entre otras cosas, por ejemplo, deprime el funcionamiento de nuestros frenos, ¿no? Como Alfredo decía. Y en la intoxicación, además, tenemos que considerar que este proceso normalmente termina en la inconsciencia. Y yo no creo que a nadie se le ocurra que la inconsciencia sea una buena idea o un estado en el que todos querríamos estar, porque todas nuestras defensas están abolidas y estamos en una situación absolutamente vulnerable. Una de las preguntas que quedaron la vez pasada, ¿te acuerdas que te preguntó José Carlos? Es que a veces ocurre que una persona que toma por mucho tiempo, que toma diariamente alcohol y que parece ser que ha tenido lo que llamaríamos una buena cabeza, es decir, ha generado lo que nosotros llamamos una tolerancia al alcohol porque está acostumbrado a tomarlo regularmente y cada vez se necesita mayor cantidad para generar el mismo efecto. Entonces, llega un momento en que de pronto, nos preguntaba José, un día se toma un vaso y ya no
se emborracha de frente. O sea, Claro, que va perdiendo esa cabeza, entre comillas. claro, ¿no? Es ya decir, no tiene la cabeza que tenía antes, ¿no? y tiene que ver con lo que nos explicaba al final del último programa. Si bien en un inicio, cuando forzamos a nuestro hígado a trabajar un poco más, el hígado puede responder, en algún momento se agota. Es decir, ese aumento en el metabolismo, que puede llegar hasta 10, 12 gramos, como mucho, comienza a perderse. Y se puede perder no de forma gradual, se puede perder de forma un poco más abrupta, ¿no? Ahora, no es un agotamiento como el que podemos tener nosotros si caminamos mucho o si corremos más de lo que estamos acostumbrados, sino más bien porque hay un cambio celular en el hígado que en algún momento empieza a notarse. No es que no esté ocurriendo, es simplemente que en algún momento Se da el quiebre. es tanto que ya no puede con el metabolismo del alcohol, ¿no? Que es una de las situaciones más frecuentes y más graves también respecto al uso crónico de alcohol, ¿no? Ahora, Y, por ejemplo, suele ser el momento en el que las personas que han generado tolerancia a lo largo de los años, que incluso pueden tener algún problema respecto a la, no necesariamente dependencia, pero sí abuso, suelen buscar ayuda, sí. ¿no? Que dicho Porque sea de sienten paso, que ya no pueden, exacto, o no lo manejan como antes, o no entienden qué está pasando. y aunque sea duro de escuchar, es importante darse cuenta que en ese momento ya es un poco tarde. O sea, tal vez podamos cambiar algunas de nuestras costumbres, pero no vamos a recuperar el hígado perdido. Entonces eso sí es fundamental que lo tengamos en cuenta. O sea, cada una de las cosas que hacemos en nuestro día a día, y si eso incluye alcohol, va a tener una repercusión en nuestro cuerpo que no vamos a poder retroceder si es que el consumo ha sido constante, ¿no? Ahora, justamente estábamos hablando de intoxicación y hablábamos también de lo que es el llamado consumo perjudicial, ¿no? Martín nos hablaba, nos decía, estas personas que dicen, bueno, pero yo nunca tomo, ¿no? Yo no tengo problemas con el alcohol. Y sí, claramente en el momento presente en el que ya no estamos pudiendo controlar nuestras conductas, estamos teniendo problemas con el alcohol. Y a veces ocurre que, sí, pues ocurre una vez a las 500, o sea, por ejemplo... O en gente que nunca toma habitualmente y que tiene un consumo puntual de alcohol que excede, vamos a decir, su capacidad. No es el mejor término, pero... Pero es básicamente la capacidad de metabolismo, ¿no? Digamos que en algún momento llega a ocurrir que una vez al mes, una vez cada 2 meses, o en algunas reuniones familiares específicas, pasa que esta persona empieza a llevar alcohol sin control, ¿no? Y esto, siendo que, por ejemplo, ocurre en todas las situaciones familiares, pues le va a empezar a causar problemas con la familia, ¿no? Evidentemente. Y nuevamente volvemos al término que usábamos en los primeros capítulos De la funcionalidad, exacto, ¿no? Y ahí quizás no estaríamos hablando necesariamente de alguien que consume todos los fines de semana, sino que cada vez que consume y genera, y su conducta a su vez genera problemas, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que eso es perjudicial para esa persona, ¿no? Claro. Fuera de su entorno también, ¿no? Claro, Evidentemente. Yo recuerdo un compañero que nunca tomaba. Yeah. Y la única vez que tomó hizo tal lío. El pelote. Claro, que no se quería presentar en la universidad el lunes siguiente. Me que puedo estaba, morir, o sea, así de claro, grave. porque le daba tanta vergüenza. Y el tipo nunca, yo, bueno, hasta donde lo vi, ¿no? Porque no lo he visto desde hace más de 10 años. No ha vuelto a tomar, o sea, no volvió a tener un problema. Pero es un tema puntual, es decir, no estamos hablando de algo habitual, no, frecuente. O sea, No, puede ser conozco yo un incluso par de una casos única vez, también, ¿no? en el que son personas que no toman nunca y que de pronto en algún momento de su vida empezaron a tomar por cuestiones así muy sociales, ¿no? O sea, un matrimonio, una reunión familiar que ocurre cada 2, 3 meses, pero las situaciones que se presentan en esos momentos son tan graves que por lo menos alguna de estas personas con las que he conversado han terminado reflexionando si vale la pena, ¿no? Porque si esto es lo que va a ocurrir, tengo una paciente, por ejemplo,
que tomó en una ocasión, en un matrimonio de alguna de sus hermanas, y terminó golpeando a su madre. Es una cosa que ella jamás en su vida hubiera hecho en su sano juicio y que no tenía ninguna razón de ser. Simplemente, además de perder los papeles, perdió hasta la memoria de esto y no podía creer lo que le contaba. Y sí, pues, decidió que no tomaba más en su vida. ¿Para qué? Si eso era lo que ocasionaba en ella, ¿cuál era el sentido de tomar? ¿No? Y le ha sido muy complicado porque siempre tenemos la presión social, es real. Nos fastidian, nos dicen, oye, pero un traguito, no te va a pasar nada, y qué sé yo. Pero bueno, pues esta persona decidió no volver a tomar, ¿no? Pero a ese nivel estamos hablando de los cambios de conducta que puede ocasionar y no es necesario que uno, digamos, tenga abstinencia, tenga tolerancia, es decir, necesite todos los días el alcohol para que sea un problema, ¿no? Si le puede causar este nivel de problema familiar, yo creo que no es la mejor idea usarlo. No sé qué pensarán ustedes. No, evidentemente no. Y lo otro es esto, ¿no? Comenzar a hablar de la tolerancia, hablar de la abstinencia, ¿no? Síntomas de abstinencia. ¿Qué es más raro? Evidentemente, la tolerancia no tanto, es frecuente que es a lo que le llamamos tener buena cabeza, ¿no? O tener cierta costumbre de uso de alcohol, de manera que en dosis bajas de alcohol, vamos a usarlo como dosis, podemos manejarnos y en dosis más altas ya no. Pero conforme pasa el tiempo y estamos más acostumbrados, cada vez las dosis para el mismo efecto. El mismo efecto. Se tienen dos acepciones, ¿no? para la tolerancia. O bien que la misma cantidad de alcohol que antes consumía ya no me hace el mismo efecto, o para lograr el mismo efecto, digamos, de embriagarme, necesito una cantidad mayor de alcohol. Es decir, mi cuerpo ha generado un sistema en el que necesito más alcohol para lograr embriagarme o lograr un efecto determinado. Uh-huh. Entonces, por eso vemos que la persona comienza a consumir más y más y más y más alcohol porque ya ha hecho tolerancia. Y eso significa que ha ocurrido ciertos cambios a nivel neuronal uh-huh. Para que esa persona necesite más cantidad de alcohol y sienta que ese efecto del alcohol. Uh-huh. Entonces, eso de ahí ya debería ser creo que desde antes, desde que hay cambios en nuestra conducta, pero cuando hay tolerancia debería ser una señal de emergencia. Una llamada de atención. Una llamada de atención de que ya se está entrando en un problema, ¿no? Es interesante porque en verdad tendríamos que decir que nuestra sociedad no nos ayuda mucho al respecto. Al revés, ¿no? Se felicita a quien tiene buena cabeza, ajá. Claro. Y además es una forma de autoprotegerse, ¿no? No, hijito, tendrías que aprender a tomar porque ¿qué te pasa si te dan algo más fuerte y te pones mal? O sea, ¿qué tal si mejor no lo tomas? Pero digamos que esa es la idea que tenemos en nuestra sociedad, está muy extendido. Y por otro lado está la abstinencia, que es de lo que hablaba Alfredo, ¿no? Que son, digamos, este grupo de síntomas que aparecen cuando uno corta de golpe por una cantidad de tiempo ni tan prolongado, pero suele ser más de 24 horas, el uso de alcohol. Y en general de otras sustancias también, pero estamos hablando ahora de alcohol, ¿no? Entonces, de pronto alguien que está acostumbrado a mantener una cierta cantidad de alcohol en sangre, por decirlo en cristiano, toma su traguito todos los días, aunque sea un poquito, en algún momento deja de hacerlo por alguna razón y, no sé, pues se enfermó y no puede salir a comprar, o cosas tan... Yo he tenido pacientes así, es decir, en España no es infrecuente que uno tome un vino o una cerveza en los almuerzos y en las cenas, uh-huh. ¿no? Con lo cual, los pacientes que los hospitalizan ya no beben. No les van a servir el vino en el hospital. 2 o 3 días después hacen síntomas de abstinencia. Exacto. Y no son grandes bebedores y no son personas que tengan un problema como tal, pero ya tienen cierta habituación, tolerancia, exacto. que pueden llegar a generar la abstinencia, ¿no? Sí. Básicamente esto que conversábamos, de que el cuerpo va generando respuestas y se va habituando al alcohol, de tal manera que no solamente hay cambios en el cerebro,
sino también en las respuestas, por ejemplo, en cuanto a frecuencia cardíaca, en cuanto al gasto cardíaco, a muchas otras cosas. Es decir, el cuerpo se acostumbra a funcionar más o menos con un estímulo de alcohol determinado. Entonces, de un momento a otro, ese estímulo de alcohol se retira. Entonces, el cuerpo reacciona de tal manera que no hay ese sustrato, eso que generalmente, de lo que generalmente se alimenta, por decirlo de alguna manera, y reacciona. Y esto es la abstinencia, ¿no? Esa sensación de ansiedad que puede ir desde una ansiedad más o menos leve hasta una gran ansiedad, sudoración, palpitaciones, malestar, sudoración. Una serie de molestias que están acompañadas sobre todo con esta sensación de que algo nos falta y que probablemente sea alcohol, ¿no? Y que da una sensación de malestar. Muy molesta, ¿no? Muy desagradable, incluso sí, pudiendo llegar a la agitación. Correcto. ¿No? Quizás han escuchado el término de hoy día hay que cortarla, ¿no? Ese término cortarla ya implica un problema, porque el cortarla, es decir, tomar un primer vaso, una primera copa, o un primer trago de alcohol al iniciar el día, significa que lo que estamos haciendo es que estamos entrando a una época o una etapa de abstinencia. ¿Qué queremos evitar? Y claro, para evitar esa etapa de abstinencia, lo que se hace es volver a consumir el alcohol. Y con eso se disminuyen esos síntomas, ¿no? Y el asunto es tan serio que en verdad cuando los pacientes son hospitalizados, como Alfredo decía, que lo hemos visto varias veces también aquí, no sé, pues, o sea, no tienen ninguna conciencia de la cantidad de alcohol que toman todos los días, no tienen conciencia muy clara de que están consumiendo regularmente y de pronto son hospitalizados porque, bueno, pues les van a operar, una fractura, o les van a sacar la vesícula, o qué sé yo, y están 2-3 días sin tomar alcohol, a lo mejor una semana, y entonces empiezan a ocurrir estos cambios tan desagradables, ¿no? Deberíamos preguntarnos todos si pasaría eso si es que fuésemos hospitalizados. Y los que digan que sí van a tener que pensar muy bien en cómo están tratando su cuerpo. Ahora, por un lado es el tema de la abstinencia y de esta sensación molesta. Creo que más de uno debe haber escuchado el término delirium tremens, que básicamente es la abstinencia o el estado de abstinencia en su grado máximo, en el cual lo que ocurre son cambios en el funcionamiento de nuestro cuerpo muy serios. Hay fiebre, puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, presión alta, y además hay cambios serios en la conducta que llegan... Porque hay una alteración en la conciencia. Correcto. Que pueden llegar hasta las convulsiones. Claro, la alteración a nivel neuronal es tal... Es extrema. Y que muchas veces se confunde con enfermedades psiquiátricas duras, ¿no? Ahí es cuando llaman al psiquiatra. Cuando probablemente sea más un tema médico por el riesgo vital que implica un delirium tremens, ¿no? Es decir, incluso tendrían que estar en una unidad de intermedios o en una unidad donde haya una observación cercana. O con monitorización propiamente. ¿No? Porque el peligro, el riesgo vital es importantísimo, ¿no? O sea, para ponerles un ejemplo ahí, esto es un tema más quizá para especialistas, pero hay lo que se llama tolerancia cruzada, es decir, hay sustancias que actúan al mismo nivel o en el mismo lugar que funciona el alcohol, pero que son sustancias que generalmente se utilizan como tratamiento o paliativo para algunas circunstancias. Entonces, cuando la persona comienza a consumir alcohol, a pesar de que nunca haya consumido esta otra sustancia, cuando por A o B motivos consume esta nueva sustancia, esa sustancia no le hace ni cosquillas, ¿no? Entonces hemos visto cómo personas con una dosis de esta sustancia que generalmente se utiliza como tratamiento, como paliativo, no le hace nada. Sí. Les damos... Que a otra persona lo noquearía por días. Sí. O sea, se les da... Yo recuerdo en la residencia a alguna persona con una abstinencia haber indicado ampollas de esa sustancia y la persona seguía con esa sudoración, con una frecuencia cardíaca altísima, con una presión que no subía y para
decir que ya esta persona necesitaba entrar a una unidad de cuidados intermedios, ¿no? Porque los parámetros de funciones vitales se disparan y hay que comenzar a manejarlos para no entrar en un problema peor, ¿no? Y lo que tenemos creo que recordar es que si no hay otras sustancias, digamos, alimentos o bebidas que causen este tipo de efectos, tiene que ver con el hecho de que el cerebro es afectado directamente por el alcohol, a diferencia de otras cosas que tomamos o comemos que no pasan la barrera normal que protege al cerebro, ¿no? Entonces, estamos hablando de una sustancia que es especial en muchos sentidos, ¿no? Igual que otras drogas de uso ilegal. Entonces, y estamos creo que a un paso de decir lo de la dependencia, ¿no? Exacto. O sea, ya en dependencia suele haber estos fenómenos de la tolerancia, de la abstinencia, se suelen observar en dependencia. Y dependencia es esa necesidad compulsiva, dicen, y fisiológica. Y fisiológica de buscar la sustancia para sentirse bien, ¿no? Que sin eso no se funciona. Es decir, Exacto, si uno no tiene niveles de alcohol X, dependiendo de cada persona, no pueden funcionar, no pueden seguir adelante, no pueden comenzar el día, e incluso el malestar es tan importante que los incapacita, ¿no? Y es un buen pie para deshacernos de otro mito, y es esta idea de que la dependencia supone el tomar todos los días hasta emborracharse, o que tiene que haber un tiempo determinado de uso del alcohol para considerar que esta persona depende. No es así. Si hay sintomatología de abstinencia, si hay sintomatología de tolerancia, que era de lo que hablábamos desde el inicio del capítulo, entonces estamos hablando de dependencia, y no tiene que ver con cuántas veces a la semana nos emborrachamos o cuántas veces al mes tenemos problemas propiamente familiares o sociales. O de nuestra salud, ¿no? Exacto. O sea, hay personas, por ejemplo, que uno comienza a hacer la historia y nos dice, no, pero en mi trabajo nunca me ha afectado, pero sí, me acuerdo que tal día había tomado y llegué con algunos efectos al trabajo, no se dieron cuenta, o qué sé yo, o me mandaron a la casa. Entonces, cuando, a pesar de las consecuencias, que yo sé de las consecuencias que me está trayendo el alcohol y persisto en el consumo, entonces eso de ahí implica un problema. Y finalmente el concepto que no queremos dejar al aire, que es el craving, que nosotros llamamos apetencia, que es esta necesidad compulsiva de la que hablaba Martín, que sí tiene un nombre. En español le decimos apetencia, pero es una apetencia especial, no es una apetencia como la que hablamos que tiene uno cuando está embarazada, por ejemplo, sino más bien algo incontrolable que nos persigue hasta en los sueños. Es el paciente que dejó de consumir la sustancia, en este caso el alcohol, y que hasta sueña con ello. Y hay constantemente relacionado con los espacios en donde tomaba alcohol el aumento de esta sensación de deseo de consumo. Serían esas tres cosas importantes como para definir la dependencia, ¿no? Es decir, la abstinencia, la tolerancia y la apetencia, ¿no? El poder hablar de esos tres, no necesariamente los tres juntos, pero sí el que encontremos datos contundentes que nos hagan pensar en dependencia. Y en ninguno de estos tres casos estamos hablando ni de frecuencia, ni de cantidad, ni de duración. Estamos hablando de otras cosas que no tienen que ver con cuánto toma uno, lo que viene a destrozar el mito de que solamente es dependiente aquel que toma todos los días o el que toma en cantidades ingentes. O que se emborracha todos los días. O que puede dejarlo, porque ojo, generalmente escuchamos y decimos, ojo, el problema con el alcohol o el alcoholismo, si quieren llamarlo así, es una enfermedad. Sí, y al ser una enfermedad no es que todos los días se produzcan síntomas, porque vemos personas que dicen, no, pero yo no tengo problemas con el alcohol, porque sí he tomado, ¿no? Y todos los síntomas característicos,
pero he logrado dejar de tomar por 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y la pregunta que se cae Maduro, ¿y luego qué pasó? Exacto. Volví a tomar. Pero después volví a dejarlo, ¿no? Por 7 meses y volví a tomar. Exacto. Entonces, esa persona tiene esta condición, tiene la dependencia, tiene la enfermedad, si le podemos llamar así, que está latente y no es que se ha sanado ni se ha curado. Entonces esa persona no debería de tomar y no es que simplemente le esté demostrando al resto que puede dejar por un tiempo, porque sí, podría dejar de tomar por un tiempo, pero en 1, 2, 3, 4 días, una semana, 2 semanas o meses, pero va a volver a tomar. En algún momento va a necesitarlo de nuevo. Claro, si es que no está bajo tratamiento. Y ese es un problema, uno de los principales problemas en el consumo del alcohol y en el alcoholismo en general, es que la persona no tiene conciencia de enfermedad o de lo problemático que está haciendo. Entonces, muchas veces dicen, no, yo no tengo con el problema. O sea, yo no soy de los que anda tirado en la calle. Cada quien tiene su estilo, dicho sea. Cada quien tiene su estilo, y el que se tire en la calle o se tira en la calle no es que comenzó así, comenzó de otra manera. Entonces, de ir tomado a trabajar, por ejemplo, o de tener que tomarse un traguito o cortarla todas las mañanas, ¿no? Eso sí es importante. Y dicho sea de paso, creo que además de lo que Martín dice respecto a que sí, pues ese es uno de los problemas más serios respecto a dependencia. También el otro problema serio y sobre todo respecto al alcohol es que nuestra sociedad es muy tolerante al respecto también. Y promotora. Exacto. Entonces, si hablamos de otras sustancias ilegales es más complicado, pero en el alcohol ni siquiera está mal visto, por decirlo de alguna manera, sino es hasta gracioso a veces. O sea, no creo que a nadie le falte una anécdota de algún familiar manejando el auto con alcohol y lo chistoso que puede haber sido eso. Y a veces yo me pregunto si sería igual de chistoso para mí si estuviese hablando de, no sé, pues, de mis padres o de mi hijo en esa situación, porque se pone en una situación de un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, sí es y importante. expone a los demás a un riesgo mayor. Exacto. Finalmente, también es un pie para que podamos hablar más adelante respecto a la dependencia a otras sustancias. Recordar, por ejemplo, para cerrar este tema de la frecuencia, que no tiene que ver con la dependencia, tenemos algún gran escritor peruano que para poder escribir bien debe beber, para poder dar buenas entrevistas también, ¿no? Y lamentablemente no es la única persona, y hay muchísimos, incluso pues haciendo una mirada hacia nosotros mismos, hay muchos médicos que también terminan funcionando con alcohol porque no pueden sobrellevar muchas de las tensiones, ¿no? Exacto. No es raro que de nuestra especialidad tengamos los peores índices en alcoholismo, correcto. Lo último es que quisiera decir una alegoría que siempre les menciono a pacientes que tienen un problema con el alcohol y me dicen, doctor, pero yo hace 4 meses, 5 meses que no tomo, ¿puedo tomar? Y yo, finalmente nosotros no podemos decidir por usted, porque yo no voy a ir a la fiesta, a la reunión con usted, le voy a decir, invítenlo, doctor, invítenlo. O no tomes. No sale le pongo de su casa. El ejemplo, mira, tú tienes un problema con el alcohol y puede ser que esta vez vayas, tomes y efectivamente te controles. Puede ser que la siguiente vez te controles. Pero es como si estuvieses jugando a la ruleta rusa. Puede ser que el disparo no salga en esta ni en la siguiente. No sabemos en cuál saldrá. Porque puedes venir orgulloso la siguiente y decir, mire, doctor, yo no tengo ningún problema porque esta vez tomé y me controlé. Sí, esta vez, quizá otra. Pero también ha podido suceder de que en esta sea el desencadenante que vuelvan todas las cosas. El consejo es, esa persona no puede volver a tomar alcohol. Y lo primero que tendría que hacer es buscar ayuda. Hay un tema aquí, ¿no? Y creo que es una discusión entre las personas que suelen tratar alcoholismo con frecuencia. Si es que uno, a pesar de llevar años sin beber y habiendo resuelto en teoría el tema del alcohol, sigue siendo alcohólico o no, ¿no? O dependiente. O dependiente o no. Sí. Uno de mis profesores allá, el doctor Otero, que se dedicaba a alcoholismo, ¿no? Digamos, a ver pacientes con alcohol. Él tenía la opinión contraria, es decir, después de unos años uno podía hacer el reintento, pero
justamente yo opino muy parecido a lo que dice Martín, es decir, es un poco exponerte de nuevo en la En la picota. Pero bueno, Justamente una de las razones por las cuales el tema social es importante, además, es porque el alcohol y la desinhibición es la puerta de entrada más frecuente y más seria a las drogas ilegales también. ujú, Porque desinhibe esos frenos de los que hablábamos y porque en general yo la verdad todavía no conozco a nadie que haya tomado antes y que haya perdido el control antes que no lo haya vuelto a perder después de un tiempo de haberlo dejado. Y se los dejo ahí como reflexión. al final esto es un tema de voluntad, de decisión personal, de poner en la balanza realmente qué es lo que uno busca, pues, ¿no? De voluntad para buscar tratamiento, ¿no? Y por supuesto la voluntad para buscar el ¿Cuáles son nuestras tratamiento. prioridades en la vida? Ujú. Bien, chicos, no nos pongamos más melodramáticos y vayamos. Listo, nos estaremos viendo en el próximo episodio de Radialmente. Y dale, conversen. Chao. Chao. Nos vemos, chao, chao.